Me gustaría invitar a José Antonio. Usted iba a hablar, ¿no? El embajador Iturriaga. Sí, usted puede. Yo no sabía. Bueno. Vale. Pues entonces tenemos más tiempo para discutir, que está muy bien. Entonces vamos a recibir preguntas. Yo, como tenemos un poquito más tiempo, una cosa que quería decir yo, es el privilegio de ser moderador, que usted, una cosa que ha dicho usted sobre que no había coordinación entre España y los Estados Unidos para Guinea. Lo que he visto yo en los documentos del Departamento de Estado y hasta cierto punto en documentos de la CIA de los años 70 por lo menos, que las posiciones y lo que decía, lo que pensaba España y la gente de la embajada española en Guinea sí era bastante importante para los norteamericanos y sí tenía bastante influencia sobre su política, una cosa, solo los años 70. Pero bueno, otra... Perdón, ya que lo he dicho, estoy seguro que en el futuro también. Lo que nunca hemos hecho es tomar una posición conjunta y decir, estamos apoyando este proceso, va a llegar una de las múltiples elecciones, estamos diciendo en nuestro Congreso, ustedes y nosotros, que se va a respaldar que eso sea limpio, y cuando no son limpios, ¿qué? Nunca se ha tomado una decisión sobre el que nunca se ha hecho. Siempre se ha hablado que acaso tendríamos que haber hecho nosotros con Francia. Nunca se ha hecho esta posición. Es más, nosotros siempre que se ha tomado una posición crítica, yo creo que los más críticos siempre hemos sido nosotros, a veces pues por detrás de nosotros otros países han maniobrado para beneficios propios, ¿no? Gracias. Okay. Bueno, pues yo he visto, bueno, vamos a empezar aquí en frente, ¿cómo? Vamos a tomar tres preguntas. Vamos a las tres preguntas y devolvemos la voz a la mesa. Y por favor, como seguramente hay bastante gente que quiere intervenir, tratemos de ser lo más breve posible. Voy a empezar desde esta y luego voy hacia atrás. Bueno, yo no voy a hacer de momento ninguna pregunta, simplemente quiero tratar de aclarar una situación. Ante todo pido perdón o excusas por mi incomparecencia, que era totalmente involuntaria. A mí nadie me ha dicho que tenía que intervenir hoy. O sea, yo tengo un programa en el que aparecen pues otros. Yo no aparezco. Hablé con una persona de la dirección, le dije que estaba interesado y me dijo que esto era abierto, que podía asistir, y aquí estoy. Pero nadie me ha dicho, que tenía que intervenir ese día, de modo que pido excusas por mi espantada, que ha sido totalmente ajena a mi voluntad, porque ya digo que ignoraba que tenía que intervenir. Ahora bien, ya que estoy en la palabra, voy a decir unas breves palabras para justificar en cierto modo el que hayan tenido la bondad de invitarme, aunque luego no me lo hayan confirmado. En fin, a mí también, como el embajador... Mi nombre es José Antonio Iturriaga, embajador de España. Estoy de acuerdo con mi colega Ramón Gil Casares de que el título de esta mesa redonda es un poco, no era incomprensible, pero me parece que poco afortunado. Yo creo que la organización ha sido impecable, ha abordado el tema de Guinea desde más diversas perspectivas, pero en este punto me parece que no lo ha hecho adecuadamente. Poner el mismo plan de igualdad a las relaciones de Guinea con España y con Estados Unidos me parece un poco disparatado, con perdón, porque las relaciones entre Guinea exteriores con España puede poner, digamos, el 95%, con Estados Unidos sería el 0,05%, como mucho. O sea que esto es totalmente misleading. Pero bien, yo creo que se debería haber hecho más hincapié en el problema fundamental, que son las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. No voy a exponerlas,
Ramón Gil Casares ya lo ha hecho, pero sí quiero poner como reflexión de la política exterior de Guinea Ecuatorial, si es que ha tenido una política exterior coherente y constante, ha sido, en primer lugar, tras la decepción personal de Obiang con España, de la que se creía un súbdito leal, que había jurado la bandera española, había sido teniente de la Academia de Zaragoza y tal, cuando España le rechazó, bueno, concretamente el gobierno español de Adolfo Suárez le rechazó lo que él pedía, que creía que tampoco era gran cosa, que era el apoyo de la fuerza de seguridad, pues esto lo resintió como una ofensa personal, y de entonces todo su amor hacia España se convirtió en odio. Dicen que de amor al odio solo hay un paso. Entonces esto hizo cambiar completamente la orientación de la política exterior de Guinea. De un amor se pasó a un despecho, a un olvido, a una indiferencia, a una exclusión. Guinea Ecuatorial se volcó en Francia, se entregó en las manos de Francia, en lo político y en lo económico, en la mano no de Estados Unidos, pero sí de las empresas petrolíferas norteamericanas. De modo que el gobierno de Obiang, que se fue radicalizando hacia la dictadura, como su tío, estaba cubierto en cierta medida en lo político por Francia y en lo económico por las empresas norteamericanas, que entonces, poderoso caballero don Petróleo, se olvidan todas las objeciones, a pesar de que el Secretaría de Estado norteamericana ha hecho declaraciones realmente, en fin, poniendo a Obiang como uno de los peores dictadores que ha habido en la historia, pero luego políticamente eso no ha tenido ninguna consecuencia. Por otra parte, Guinea Ecuatorial se ha apoyado, de un lado, en Marruecos, en su fuerza, en su cuerpo pretoriano que protege a Obiang y que se ha convertido en una muralla infranqueable, incluso cuando en el periodo de la cooperación, el intento de cooperación militar española, los oficiales españoles no tenían acceso al presidente, pues eso le impedían esta muralla marroquí, y de otro lado, sobre todo Gabón, que fue su intermediario con Francia. Es decir, que la política de Guinea Ecuatorial ha sido apoyo político, integración económica en la Communauté Française, en África Occidental, y en lo político el apoyo de las grandes empresas petroleras norteamericanas, y ha ignorado a España totalmente. Lo hizo primero Macías, como ha explicado Ramón, al seguir un proceso de exclusión gradual que terminó con la ruptura de relaciones diplomáticas. Bueno, concluyo, y luego pues Obiang, y no digo nada más. Gracias. Yo creo que su posición ha quedado clara. Antes de devolver a la mesa, no sé si por aclaración... Sí, vamos, por la organización quería aclarar algo, sí. Sí, muchas gracias. No hablo por la organización, sino como una persona que viene desde fuera, desde un cuarto país, digamos, y que no tiene castellano como lengua materna. Pero, sin embargo, para mí ha sido muy claro desde el programa que era el objetivo de ese panel, y que era el objetivo de poner esas distintas ponencias entre la mesa, y que había sido no solamente de una mirada comparativa, sino de una mirada de historia presente conectado, de plantear la cuestión de cuáles eran y cuáles son las relaciones diplomáticas entre esos países con la Guinea, pero también a lo mejor sobre el tema de Guinea entre nosotros. Pero claro, también se trataba de plantear la pregunta que hubo y que hay de neocolonialismos, de continuidades coloniales en esas relaciones y en la manera en la cual se habla hoy día sobre esas relaciones. Y lo siento, pero para mí debo de decir que algunas de las declaraciones que yo he escuchado ahora, para mí tenían un toque, pero más que un toque, de paternalismo y de justamente una continuidad neocolonial en la expresión. Sí, un momento. Creo que ahora sí la organización quiere aclarar algo sobre el porqué, el
fallo quizá en la comunicación. Sí, yo, sin que esto impida que intervenga luego para dar mi opinión, quiero aclararle al señor Iturriaga, yo soy el miembro de la organización que ha tenido el mal hábito de no confirmar oficialmente la invitación, quizá porque yo soy antropólogo y no diplomático, y creo que los diplomáticos le dais demasiada importancia a las formas, y yo he pensado que bastaba con decirle en un email que viniera libremente, asistiera, y que si quería participar en la mesa, que subiera a la mesa y lo hiciera. Y no he considerado necesario hacer una invitación con sello de la organización, etcétera, etcétera. Pero disculpas en cualquier caso. Sí, los antropólogos prefieren no intervenir mucho, solo observar. Thank you for the presenters. I would like to ask 2 questions to the first presenter, the former ambassador of US in Equatorial Guinea when Macias was president. I would like to know, since you were the ambassador of US in Equatorial Guinea at the time Macias decided to intensify his relation with communist countries like North Korea, Cuba, and the Soviet Union. What was the reaction of your country at that time? Yes. And the second question is about the closure of your embassy in Equatorial Guinea. You said it was closed in the late 70s and reopened. Why did U.S. reopen the embassy? What have changed in terms of human rights abuse in Equatorial Guinea before the U.S. come back? Thank you. No sé cómo realmente esta es la primera pregunta. Bueno, han habido 2 personas, una que ha hecho un comentario y otra una pregunta. Podemos tomar una más y devolver el micrófono a la mesa. Sí, buenos días. Yo soy Wenceslao Mansogo. Soy el representante de Relaciones Internacionales de CPDS desde Guinea Ecuatorial, y he seguido con bastante interés las intervenciones de los oradores. Tengo 2 puntos. Primero, he seguido la intervención de Ramón Gil Casares, persona con la que nos conocemos bastante bien, que ha sido persona clave desde mucho tiempo en las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, y no he percibido en su discurso reprobación por la gestión de Obiang en el estado de Guinea Ecuatorial. Es más, he percibido como si hubiese una especie de aprobación o de comprensión de lo que hace Obiang. Me duele que el estado de Guinea Ecuatorial, la gestión del estado de Guinea Ecuatorial, se confunda con una sola persona, que es la del presidente actual, que ya lleva en el poder 40 años. Por mi función en el partido, he viajado mucho a la Unión Europea, a las instituciones de la Unión Europea, y en todas las ocasiones nos han hecho saber que el tema de Guinea Ecuatorial, porque denunciamos constantemente, nos han hecho saber que el tema de Guinea Ecuatorial debería ser trasladado a las instituciones de la Unión Europea por España. Eso nos lo han dicho en varias ocasiones. Cuando nos hemos vuelto a España, pues nos hemos encontrado con esta actitud. Ahora lo entiendo. Entonces quiero trasladarle al amigo Ramón Gil Casares este sentimiento de desamparo que nos alberga desde la oposición. A nosotros nos duele que la relación de Guinea Ecuatorial con los otros estados se identifica con la del señor Obiang, que es un dictador. Creo que eso es indiscutible, y nos gustaría que Guinea se concibiera, que se hiciera una política de transformación de esta dictadura en un estado de derecho, pacíficamente, a través del diálogo. El diálogo que el amigo Ramón ha evocado, todo está indicando ahora que no va a conducir a nada, que es una reedición de lo que pasó
en el 2014. Los que aportan, los que participan en él, participan porque políticamente sería incorrecto decirle no al señor Obiang, pero que todos los signos, todas las señales indican que va a ser un fracaso como el anterior. El otro punto era hacia el señor Marc Asquino, que contrariamente a la opinión que he tenido con Ramón, Marc Asquino, con el que he trabajado también muchas veces, pues quiero expresarle aquí todo el agradecimiento de toda la oposición en Guinea por todos los esfuerzos que nosotros vimos cómo hacía, porque si alguien ha arremetido contra Obiang para que se estableciera un Estado de Derecho en Guinea, ha sido la acción del embajador Marc Asquino, porque con el embajador John Bennett no trabajamos exactamente. Entonces quería trasladarle este agradecimiento de la oposición. Gracias. Os devolvemos la voz y luego tres preguntas más, porque hay bastante gente. Vale, sí. ¿Quién? No he hecho la aclaración de que yo venía. No se oye, espera un momento. Sí. No he hecho la aclaración de que yo venía en mi propio nombre y no representaba al gobierno de España. Y como dije de antemano, iba a tomar distancia y no me iba a meter en las cuestiones, no sé cómo se pone esto, en las cuestiones de política interna que estaba seguro que les habrían tratado. Yo a estas alturas espero que no tenga que explicar delante del señor Mansogo cuál es mi opinión sobre la situación en Guinea Ecuatorial, porque la hemos hablado muchas veces, pero si se me invita a hablar de las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, sí que creo que tenemos que tomar las relaciones diplomáticas como lo que son, embarcado en el mundo en el que está y por qué ha fracasado o no ha fracasado. Que la situación en Guinea Ecuatorial no es la que a mí me gustaría en tema de derechos humanos, es evidente. Ahora, que nosotros hayamos tenido éxito por haber gritado más, también es evidente que no nos ha funcionado. Que podríamos, en vista de eso, romper, también podría ser, y creo que sería peor. Y lo repito, tomando distancia y sin tener que contarle al señor Wenceslao Mansogo lo que él ya conoce de mis estancias en Guinea Ecuatorial y de los amigos míos en Guinea Ecuatorial, como han sido tratados en algunos casos. Lo que podemos es empeñarnos en que la política exterior de España tiene que ser la política exterior de lo que quiera la oposición de Guinea Ecuatorial, y si no es un fracaso será. Pero también tienen que saber ustedes cómo se juega la partida en el mundo, y que si los Estados Unidos no quiere intervenir de alguna manera, si Francia no quiere intervenir de alguna manera, si en el Consejo de Seguridad se admite que Guinea Ecuatorial sea un miembro, si en organismos internacionales están dispuestos a aceptar un premio de los derechos humanos con determinado nombre, pues hay unos ciertos márgenes en que es difícil actuar, y podemos negarlo, y yo puedo llegar aquí y hacerles, en fin, flagelarme y decir lo más que lo hemos hecho y comentarles a todos ustedes lo bueno que son ustedes y los malos que son nosotros. Y eso no ayudaría a explicar las relaciones bilaterales en España y Guinea Ecuatorial. Esta es una universidad, este es un centro universitario, y yo he querido que lo debía hacer de esa otra manera. Pues bien, a la pregunta de compañeros sobre la cierre de la embajada en 1975, yo puedo decir que en aquel entonces el embajador de Estados Unidos, el señor George Spiro, estaba residente en Camerún, que no teníamos un embajador residente. En 1975, Macías ya era totalmente paranoico. Él acusaba constantemente a Estados Unidos de conspiraciones contra el país, que estaba ayudando a estudiantes en el exterior para lanzar un golpe de Estado.
Y a fin y a cabo, Macías creó un incidente, yo diría, frívolo para declarar al señor Spiro persona no grata. En cuanto a la cierre de la embajada en 1995, el Departamento de Estado decía que era solamente por razones económicas. Pero yo diría, y esto es mi opinión personal, que tenía algo que ver con el buen trabajo de John Bennett, que Washington sabía de la frustración que tenía él, y que empeoró la relación en una manera muy significativa con Obiang. Cerró el programa de Cuerpo de Paz también, y nunca teníamos voluntarios del Cuerpo de Paz después, que para mí es muy lamentable. Quisiera agradecer a muy buen amigo, el doctor Mansogo, por sus palabras tan generosas. Yo quisiera decir un poco de la relación de la Embajada de Estados Unidos y de España. Durante el tiempo que yo pasaba, yo tenía relaciones muy buenas con los dos embajadores de España en esta época. Pero yo tengo que decir que en cuanto a derechos humanos, no tenía mucho apoyo de España con declaraciones. Sí tenía apoyo del embajador de Alemania en cuanto a declaraciones conjuntas, pero con particularmente el segundo embajador de España. Yo hablaba con él, él me decía siempre, bueno, yo tengo que consultar con Madrid y yo voy a darle una contestación. Y tengo que decir que por mi parte tenía toda voluntad de trabajar con España. Yo he pasado muchísimo tiempo en España, tengo relaciones muy buenas, pero yo estaba un poco frustrado con las reservas que siempre expresaba los diplomáticos españoles en cuanto a democracia y en cuanto a los derechos humanos. Muchas gracias. Tenemos... había dicho 3 personas, voy a limitar la participación a 1 minuto cada uno porque he visto 5 manos al final y ya no veo, ya las 5 que he identificado y nadie más. Entonces 1 minuto cada uno, por favor, para que puedan intervenir todo el mundo. Sí, no, yo solamente 2 preguntas. Una al señor Asquino sobre, que está relacionada con la pregunta anterior, sobre la actitud de Estados Unidos en Guinea en los años 70, a la época de Macías. Las 2 van por la época de Macías, es cosa de historiadores. Si no influía el que las relaciones con el bloque comunista también fueran con China, incluso con China eran en tema de propaganda mucho más cercanas que con la Unión Soviética, y eso en una época en que China y Estados Unidos estaban aliados pudiera ser una tranquilidad para Washington, ¿no? Y la segunda pregunta para el señor Gil Casares es, yo no tengo tan claro que la crisis, vamos, no lo tengo nada claro, que la crisis de marzo del 69 provocara un hundimiento de las relaciones con Macías, porque en mayo se envía una delegación y se firman los acuerdos de cooperación en donde España va a dar mucho más dinero del que había pedido incluso Macías y que había provocado la crisis, ¿no? Y hay una voluntad por parte de España de mantener las mejores relaciones posibles, aunque es verdad que la huella de los españoles pues ha sido ya irreversible. Muchas gracias. Más que preguntas, tengo 3 comentarios. Primero al señor Gil. Sí, brevemente. Yo siempre pienso, entiendo su prudencia, pero siempre he pensado que la relación entre Guinea y España ha sido y sigue siendo un baile de salón con falsos toques de flamenco, digamos lo que digamos, y que la opinión pública española desconoce que Guinea fue una provincia española. Al señor Asquino le agradezco su accesibilidad en Malabo, pero yo pienso que abrieron en el 2003 la embajada de Guinea de Estados Unidos en Malabo para velar por su petróleo, por las empresas petrolíferas, porque no verificaron si los derechos humanos se cumplían o no. Muchas gracias.
Juan, te voy a dejar el último, porque como sobra... Bueno, buenos días, me llamo Alfredo. Sí, lamentablemente no voy a hacer muchas preguntas, pero quizá algunos comentarios. La pregunta al señor Gil Casares, que ha reconocido que han fracasado, que fracasaron. ¿En qué fracasaron? Bien, en todo caso, si, como eso es historia, si no se quiere responder, la pregunta es ¿por qué no se enmienda ya? ¿Cuál es? Ha dicho que hay que trabajar a largo plazo, pero yo creo que a estas alturas Guinea tiene personas con solvencia para contribuir en propuestas incluso en este término de largo plazo. Esto va a colación con el planteamiento, el sentimiento que vivimos en Guinea. Lo que ha comentado el doctor Manzogo, ¿no? Vivimos escenas realmente vomitivas. Ver cómo un diplomático respetado como el señor Moratinos se viste con el traje de Mao, Movimiento de Amigos de Obiang. ¿Cómo consideran ustedes que el pueblo de Guinea considera al señor Obiang? Guinea Ecuatorial no es Obiang. Guinea Ecuatorial ni siquiera es el gobierno. Una cosa es España, Guinea. Yo creo que había que potenciar la relación entre los pueblos, entre las sociedades. Hay diversas instituciones y ese aspecto nunca o poco se ha tenido en cuenta. Y es una propuesta para las personas que tienen, digamos, como se dice en Guinea, palabra en este asunto. De manera que no sabemos por qué no se han dado cuenta, a raíz del comentario del otro embajador, de que lo que hacía Obiang es chantajear, es jugar con los países occidentales. Yo creo que mi madre de pueblo lo suele ver. Dice una cosa España, si no hace esto voy con Francia, no está con ninguno. Y sucumben al chantaje con unos planteamientos de que, bueno, ahora ya está con Francia, ya está con tal. Pero si tuvieran en cuenta otros elementos, ya no digo, el Manzogo es oposición, ha hablado como oposición, ha hablado como sociedad, verían que Guinea es más que Obiang y había que cuidarlo incluso a largo plazo. Gracias. Hola. Yo quisiera hacer en primer lugar una puntualización y luego una pregunta. La puntualización en relación al tamaño de Guinea, porque se ha repetido mucho en este seminario, que Guinea es un país pequeño. Yo no lo veo pequeño desde el punto de vista de lo que es estrictamente el territorio de un Estado. Un Estado son el territorio emergido y el sumergido. Cuando contemplas el sumergido, las zonas económicas exclusivas de Guinea son muy grandes. Luego, a partir de aquí, quizá tendríamos que revisar el concepto grande-pequeño en relación a Guinea. Pero yo comprendo en todo esto que en Realpolitik los estados no tienen amigos, tienen intereses, y luego la posición de España en relación a Guinea la comprendo muy bien desde el punto de vista de los intereses españoles en este momento dado. Pero en relación a estos intereses, mi pregunta sería para el señor Asquino, en función de la irrupción de China en estas zonas económicas exclusivas que tienen problemas y van a tener problemas de límites, tanto con Camerún, tanto con Nigeria y sobre todo con Gabón por el islote Mbañe. Luego, ¿cómo se contempla desde Estados Unidos esta cosa que los chinos llaman la ruta de seda africana y que tiene como objetivo pues su implantación en un continente con muchos recursos naturales y muy especialmente en un país que no es tan pequeño y que tiene un recurso estratégico como es el petróleo? Y pues esta es mi pregunta. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos la entrada de China en los intereses guineanos? Sí, voy a rogar la última persona que sea igualmente breve. Sí, por favor. Sí, primero un recordatorio que tiene relación con lo que habéis estado discutiendo de si alguna vez se han puesto de acuerdo Francia, Estados Unidos y España en su política en Guinea Ecuatorial. Un recordatorio que me parece muy importante. Hay un símbolo de la única época que fue en el año 92-93 en el que se pusieron de acuerdo en el tipo de concesiones de la ayuda y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Y es algo
que recordará tú, supongo, los que estaban entonces allí, me parece que fue en enero o febrero del año 1993, una comitiva diplomática formada por Bennett, de la Embajada Americana, José María Ridao, que era entonces el encargado de negocios de la Embajada por absentismo del embajador ante lo complicados que estaban los tiempos entonces, y la Embajada, el coche oficial de la Embajada Británica, y fueron en caravana a la comisaría donde estaban siendo torturados un montón de guineanos en una de las redadas más salvajes que hizo Obiang. Los gritos se oían en Malabo de las torturas, y consiguieron que arrojaran los cuerpos de los torturados a la calle y se los llevaran los embajadores y los curaran. Un detalle muy curioso, fueron médicos españoles, cooperantes españoles, los que curaron a algunos de los torturados en contra de las instrucciones explícitas de la Dirección de Cooperación Española, que les dijo que no interfirieran en los problemas políticos internos. Me parece un recordatorio importante hacer. En segundo lugar, decirle al señor Gil Casares, ha dicho que el gobierno español no ha conseguido atraerse a Obiang. Somos muchos los que tenemos la impresión de que, sin embargo, Obiang sí que ha conseguido atraerse al gobierno español. Y me permitirá que le diga que muchos desconfiamos, incluso aceptando que hay una enorme diferencia entre la razón de Estado, que a veces obliga a ausentarse de cosas. No, verdad que diga que muchos sospechamos que el acercamiento a Obiang por parte de la diplomacia española a partir de un momento determinado ni tan siquiera obedece a razones de Estado, sino que obedece a razones personales de hacer negocio, cuando vemos que los principales adalides de ese acercamiento, cuando han dejado de ser diplomáticos, vuelven a viajar a Guinea para hacer negocios con el dictador. Muchas gracias. Pues quisiera contestar la pregunta de mi amigo Gonzalo. A la caída de Macías en 1979, el consejero de Seguridad Brezhnev quería aprovecharse de esta caída para propaganda contra los comunistas, porque como todo el mundo sabe, Brzezinski era muy anticomunista y entonces, claro, quería hacer declaraciones en contra de los soviéticos, los cubanos y los coreanos del norte. Pero lo que pasó, como usted ha dicho, Gonzalo, es que había una relación mejor con los chinos en aquel entonces. Y entonces había en la Casa Blanca mucha discusión sobre eso. Bueno, ¿cómo podemos condenar a los otros comunistas y no los chinos? Y al fin y al cabo, la administración decidió no hacer gran crítica de los chinos, que yo creo era un error grande debido al papel de los chinos durante la época de Macías, que al fin tenía mucho más influencia que los soviéticos. En cuanto a preguntas sobre mi apoyo a las compañías petroleras, durante todas las administraciones desde la independencia de Guinea, las administraciones veían, sí, ventaja en estas inversiones y todos nosotros los embajadores de Obama recibimos una carta, más o menos diciendo, usted embajador tiene que velar en esas cosas. Y yo tengo algo de esta carta, en que Obama decía que la prosperidad de los Estados Unidos estaba estrechamente vinculada a sus relaciones económicas con otros países. Y yo entiendo perfectamente bien que el papel de las compañías norteamericanas de petróleo está muy controvertido y entiendo perfectamente las críticas. Y yo diría que ningún país en África ha tenido beneficio de estas compañías petroleras que
siempre hay mucho más beneficios para los accionistas de esas compañías, pero eso es como funciona el negocio. Yo siempre trataba de exigir lo que pudiera de estas compañías, porque sabía que tenía ganancias gigantes de Guinea y que no tenía mucho beneficio, aunque yo diría que las compañías norteamericanas por lo menos tienen estos programas de beneficios sociales. Y en Guinea había programas contra paludismo, contra problemas de educación. Y yo voy a volver a la pregunta del señor de aquí, que en contraste los chinos no tenían nada. Hay muchos programas de entrenamiento de las compañías norteamericanas de petróleo y que hay muchos africanos guineanos trabajando en estas compañías que han recibido mucha formación. Hay un programa de 2 años de entrenamiento de las compañías. Yo pregunté una vez a mi colega china por qué ustedes no tienen ciudadanos ecuatorianos en sus empresas estatales de petróleo. Y él me dijo, bueno, nosotros trabajamos como chinos y ellos no trabajan mucho. Y esto es un problema con las relaciones y la influencia de China hoy día en África. El gobierno de China ha hecho préstamos grandes y hay deuda en toda África. Y en cuanto a esas deudas, sí, tienen más y más influencia los chinos en lo que pasa en estos países. Y yo creo que esto no está bien para los países. Todos los gobiernos tenemos nuestros intereses en países del exterior. Y yo no voy a decirles que mi gobierno es totalmente altruista. No es. Pero, sin embargo, sí. Tenía intereses en ver desarrollar a esos países, tenía un interés en los derechos humanos y en la democracia, y también en las inversiones. Y entonces lo veo como algo sumamente negativo, lo que está pasando con China. Gracias, Mark. Vamos a ver, en lo que decía el historiador, es que no tengo las luces, no sé si le conozco. Yo creo que la crisis de marzo del 69 es lo que llaman los americanos un turning point, usted lo entenderá. Se expulsa el primer embajador, se retiran los españoles, se quedan las fábricas que habían sido el ingreso y la riqueza del país desabastecidas. Hay un intento de golpe de Estado, uno de los candidatos y ministros de Asuntos Exteriores es defenestrado. A partir de ahí todo cambia, que luego en ese pan de salud estableciese unos programas de cooperación, bien, pero a partir de entonces todo cambia de manera sustancial. Yo creo que ese es el momento esencial del cambio de las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. Macías, que en fin, es un señor que parece ser que evidentemente no estaba bien de la cabeza, no sé cómo se sentía de pro, de anti-español, independientemente de la historia de los adulterios y esas cosas, pero a partir de marzo del 69 sí que piensa que España va contra él, que le quieren cambiar y que todo el mundo a su alrededor está metido en esas operaciones, y es lo que motiva aparte también la locura de Macías. Con relación a lo del baile de salón, pues todo supongo que es un baile de salón, y así lo definía algunos de lo que es la diplomacia en los teóricos, ¿no? En España se sabe perfectamente que Guinea Ecuatorial ha sido excolonia. De hecho, y yo recuerdo, Guinea Ecuatorial es el único país en el que los españoles no solo saben el nombre del presidente, sino de los líderes de la oposición. Y yo recuerdo un número del país, en este momento no le puedo decir cuándo es, que en la parte internacional, en una página par, aparecía algo así como uno de estos jaleos que había habido en el delta del Níger,
150 muertos en enfrentamiento. Yo quiero decir que nosotros importamos el 15% de nuestro petróleo de Nigeria. Eso apareció en una página pequeñita. En ese mismo periódico aparecía en página impar, en parte nacional, media página diciendo Plácido Micó arrestado y torturado. Una cosa así. Es decir, para el país aquel, para ese editorial del País, era media página nacional. Por eso estoy seguro. Pero si yo lo único... No estoy diciendo... No. Perdóname. Yo lo único que le estoy aclarando es a ese señor que me ha dicho que en España no se siguen los temas de Guinea Ecuatorial. Claro que se siguen. Estoy de acuerdo que había sido trabajo de ASO de... Si estoy yo todo... No quiero decir nada, no quiero entrar a las peleas. Lo que quiero es aclarar la situación. No se me puede decir que los españoles no sabemos que Guinea Ecuatorial ha sido... Vaya que sí ha sido. Lo sabe perfectamente y lo llevo diciendo todo el tiempo, por eso quería decirlo. Que no ha sido un éxito, efectivamente, no ha sido un éxito. ¿Cuál sería un éxito para España en las relaciones con Guinea Ecuatorial? Y eso estoy de acuerdo, estoy seguro que sería lo mismo que quisiesen... yo soy del Partido Popular, ustedes lo saben, también lo que es el Partido Socialista, que Guinea Ecuatorial fuese un país democrático, en el que con sus riquezas, sean petroleras o no, hubiese un cierto desarrollo, y que cuando saliese comparativamente con el resto de los países de África saliese el mejor y se dijese, ¿y por qué es el mejor? Pues curiosamente es el único que habla español, el único que ha sido de colonia española. Esa es toda el éxito que se quiere. La idea de que nosotros estamos detrás de las riquezas de Guinea, las empresas españolas, las riquezas de Guinea será el petróleo que no están metidas las empresas españolas, es un país que tiene medio millón de consumidores, si es que las empresas españolas no tienen tampoco gran interés ahí, por desgracia no tienen gran interés, pero esto es así, no tenemos otro interés ni nosotros ni cualquier otro partido de la oposición, que lo haremos de distinta manera, que nos gustará más el CPDS, el PP, UP, como quieren ustedes llamarlo, UD, como se llame el último que yo no lo conozco, bien, pero el interés de todos es exactamente lo mismo, como si ese proceso lo lleva adelante Obiang, también estaríamos nosotros contentos. Me habla usted de unos negocios del ministro Moratinos y de algún otro ministro y algún jefe suyo. Yo lo desconozco, sé que ha estado ahí porque me lo han contado, no sé cuáles son los negocios. En todo caso, generalizar que todos los políticos españoles y que la diplomacia española se dedica a eso, parece una exageración. Es el único caso que yo sepa de político español de ninguno de los dos partidos que esté ahí metido, ni el gobierno ni ningún otro. A mí me han acusado de recibir dinero del gobierno y el gobierno de recibir dinero de la oposición, es decir, que esto comprenderán ustedes, y permítame bajar un poco la tensión, que el Congosá en Guinea Ecuatorial es una cosa que se da mucho y yo he recibido ese tipo de críticas también. No sé qué otra cosa me quedaba. Decir otra cosa que quería decirles, me parece que ha sido ese señor que me ha dicho que pues no hablamos de las relaciones entre las sociedades civiles. ¿Acaso debiéramos hacerlo? Lo que pasa es que yo les repito, a mí me han invitado a hablar de las relaciones diplomáticas de Guinea Ecuatorial con Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas normalmente son entre estados y en estados lo representan los gobiernos y criticaremos cómo han llegado, pero esto es así y yo a eso he venido a hablar porque a eso me han dicho que hablase. No me han dicho que viniese a hablar de la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, sino de las relaciones diplomáticas y por eso está. Me parece sobre el tamaño de Guinea Ecuatorial, pues sí, puede que no sea tan grande, pero relativamente es de los países más pequeños. No podemos entrar a justificar, tampoco me parece que sea un desdoro ser un país pequeño. Y luego del tema de las relaciones de la situación aquella en Guinea Ecuatorial, la cooperación in situ, yo siempre he dicho que in situ sí que había, eso lo he oído, yo desconozco en el 92-93, nosotros no estábamos en el gobierno, me extrañaría que hubiese habido instrucciones a los médicos españoles de no atender a eso, me extrañaría una barbaridad, no lo puedo hacer, usted lo dice, pero vamos, es una cosa que va en contra de todas las instrucciones que han dado todos los gobiernos sobre el trato a los torturados en Guinea Ecuatorial. Bueno, muchas gracias.